durante 6 meses en el corazón obrero e industrial de Tonalá, Jalisco. Un cantinero con bigote incipiente y manos hábiles sirvió cientos de cervezas frías, escuchó incontables conversaciones y lentamente ganó lo impensable: la confianza ciega de algunos de los cuadros criminales más sanguinarios del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero ese hombre detrás de la barra, que aparentaba la vulnerabilidad y el miedo de un comerciante local, no era quien decía ser. Él era, en realidad, el teniente Carlos Ramírez, una pieza crucial del ejército mexicano en la misión de inteligencia más peligrosa, más solitaria y más de alto valor de toda su carrera. Una misión donde el más mínimo error, un parpadeo de más o una palabra equivocada, significaba no solo el fracaso de la operación, sino su propia y segura ejecución. Y cuando el CYNG, siguiendo el protocolo de extorsión, se acercó a cobrarle cuota, él hizo algo que ningún comerciante normal haría: aceptó pagar sin regatear. Porque ese pago no era una derrota, era una inversión. Era el precio de la entrada para infiltrarse aún más profundo, hasta el mismísimo centro de la telaraña criminal. Quédate hasta el final para descubrir, paso a paso, cómo este valiente militar se convirtió en la sombra del cártel y finalmente destruyó al CYNG desde las entrañas. Esta es la historia del teniente Carlos Ramírez, un seudónimo utilizado por razones de seguridad, pero durante casi medio año, él fue conocido por la comunidad de Tonalá simplemente como Carlos, el dueño del bar de aspecto descuidado, pero acogedor, llamado La Cantina del Norte. Carlos tenía 32 años. Había dedicado 10 años de su vida al servicio de la bandera mexicana, sirviendo en operaciones de alto riesgo contra el narcotráfico y el crimen organizado en los territorios más calientes del país, Michoacán, Guerrero y el llamado Triángulo Dorado. No era un novato, era un soldado experimentado, entrenado en supervivencia, inteligencia táctica y, crucialmente, control emocional. Pero esta misión, bautizada por la milicia como Operación Topo, era diferente a todo. No llevaba uniforme, no podía portar su arma de cargo abiertamente, no tenía respaldo armado visible, a menos que su vida dependiera de ello. Estaba solo, actuando como un fantasma en territorio enemigo. Su objetivo principal: infiltrarse en la célula de extorsión y logística del CJNG en el área metropolitana de Guadalajara. Tenía que ganar su confianza, identificar a los líderes operativos, mapear sus casas de seguridad y establecer las rutas de movimiento de armas y drogas. Una vez que tuviera el mapa completo, el ejército actuaría con precisión quirúrgica. Pausa ligera. Carlos había abierto la Cantina del Norte 8 meses antes. El ejército financió la renta, la compra del mobiliario y el pago de 2 empleados que no tenían la menor idea de la verdadera identidad de su jefe. El bar fue elegido meticulosamente. Estaba ubicado estratégicamente en una zona que era un punto neurálgico para las operaciones de extorsión, venta de drogas y reclutamiento del CYNG. Carlos sabía, con la certeza de un veterano, que era solo cuestión de tiempo. El cártel vendría a él, no porque fuera importante, sino porque era un negocio nuevo y, por lo tanto, una fuente de ingresos potencial. Solo tenía que esperar. Y, sobre todo, tenía que actuar a la perfección, encarnando el papel de un cantinero común en un hombre trabajador, algo ingenuo, asustado y económicamente vulnerable. Exactamente el tipo de presa que el CJNG estaba acostumbrado a controlar. La espera duró 2 meses, un tiempo que Carlos utilizó para afianzar su personaje, aprender la jerga local y familiarizarse con las caras del barrio. El día de la extorsión llegó un viernes por la noche. El bar estaba lleno a reventar. La música banda retumbaba. 3 hombres entraron. Carlos sintió la punzada de la adrenalina. Había cruzado sus fotos en los reportes de inteligencia. Sicarios de rango medio del CYNG, encargados de la operación de cobro de piso. Aún no eran los líderes,
pero era en la puerta de entrada. Se sentaron en la barra, exigiendo ser atendidos por el dueño. Carlos se acercó con el delantal puesto y una sonrisa que le costaba mantener. «Buenas noches, caballeros. ¿Qué les sirvo?» El más grande, un tipo fornido con una cicatriz de quemadura que le cruzaba la mejilla, lo miró de arriba abajo. «Tres de las más frías. Y después, queremos hablar contigo. Es un tema que te interesa». Carlos sirvió las cervezas, su mente militar trabajando a 1000 por hora, su rostro profesionalmente calmado. El entrenamiento le impedía mostrar el miedo que su personaje requería. Los hombres bebieron despacio, sin prisa, observando la clientela y las ganancias que se movían en el bar. Finalmente, a la hora de cierre, el de la cicatriz le hizo un gesto con la cabeza. Carlos se acercó y se sentó en el banquillo, como se le había ordenado. «Mira, compa, tienes un buen negocito aquí. Se ve que te va bien. Sería una lástima, una tragedia, que algo le pasara por no tener un seguro». Carlos inclinó la cabeza, actuando a la defensiva. «¿Qué tipo de seguro?» «Protección, 1500 pesos a la semana. Nosotros cuidamos el lugar. Te garantizamos que nadie de nuestra gente ni de la competencia te molesta. Es un servicio indispensable». Aquí en Carlos hizo una pausa dramática, simulando calcular sus pérdidas. «A 1500. Eso es mucho dinero para un negocio pequeño». El hombre se inclinó sobre la barra. Su voz se hizo un susurro amenazante. «Es el precio de la tranquilidad. Todos pagan, Carlos. Tienes que pagar. ¿O acaso prefieres que tu bar tenga un accidente la próxima semana? Un incendio, una bala perdida. Tú decides». En Carlos se reclinó, exhalando profundamente, simulando su derrota. «Está bien, acepto, pagaré». El sicario sonrió, con una satisfacción cruel, dándole una palmada condescendiente. «Buena decisión, compa. Eres inteligente. Nos vemos el próximo viernes». Los tres se levantaron y se fueron. Carlos se quedó sentado, su rostro reflejando el derrotismo esperado. Por dentro, su mente militar celebraba. El anzuelo estaba perfectamente puesto. Acababa de comprar su boleto de entrada a la organización. Durante las siguientes semanas, Carlos pagó puntualmente y con diligencia. Cada viernes tenía el fajo de billetes listo, pero su estrategia iba más allá del simple pago. Comenzó a construir una relación. Les ofrecía 1 o 2 cervezas gratuitas. Preguntaba por sus rutinas. Fingía admiración por su poder y su falta de miedo. Actuaba como un comerciante que busca la protección de su nuevo amo. «Ustedes son gente importante», decía, encendiendo un cigarrillo. «Deben conocer gente de arriba». «No, claro, compa, trabajamos para gente muy pesada. Jefes que mueven el país», respondían los sicarios, engolados por la adulación y el alcohol. Carlos escuchaba, memorizando cada nombre, cada sobrenombre, cada detalle geográfico que se mencionaba. Toda esta información, nombres clave, placas de vehículos vistos en el bar y hasta los horarios de cobro, era codificada y enviada a su contacto militar mediante un teléfono satelital encriptado, oculto en el hueco de un librero. Después de un mes, la desconfianza se había erosionado. Los sicarios ya lo veían no como una víctima, sino como un activo, un colaborador. Un día, el de la cicatriz, ahora más relajado, le hizo una propuesta de negocios. «Oye, Carlos, tenemos un problema con una bodega. Necesitamos un lugar seguro para guardar unas cosas. Solo por unos días, en algo discreto. Te pagamos bien por la molestia». Carlos sabía perfectamente que unas cosas significaban drogas, posiblemente fentanilo y metanfetaminas, o peor, armas de asalto honesta. Era la brecha, la oportunidad de acceso físico a la operación. «¿Cuánto estamos hablando, compa?», preguntó Carlos, frunciendo el ceño para simular codicia. «En 10,000 pesos. Una semana, 0 preguntas». Carlos aceptó. 3 días después, a medianoche,
Trajeron 2 grandes cajas plásticas y un par de mochilas militares, depositándolas en la bodega trasera del bar. Carlos no las tocó. No necesitaba comprometerse físicamente con las pruebas. Esa noche, cuando los sicarios se fueron, él se deslizó en la bodega, fotografió las cajas desde todos los ángulos, anotó el número de serie de las mochilas, identificó la placa de la camioneta que se usó en el traslado. El rompecabezas estaba tomando forma, pero el teniente sabía que tenía que ir por la cabeza. Necesitaba a los líderes, las casas de seguridad, las rutas completas de distribución. Para eso, tenía que convertirse en alguien indispensable. Pasaron otros 2 meses. Carlos ya no era solo el cantinero que pagaba. Era el hombre que guardaba las cosas, que no hacía preguntas, y que incluso servía como buzón de mensajes menores. Un día, el de la cicatriz llegó con un hombre completamente diferente. Un aura de autoridad rodeaba al nuevo sujeto. Carlos, él es el Tigre, nuestro patrón. Queremos que lo conozcas. El Tigre era un hombre de unos 40 años, bien vestido, con una mirada fría y penetrante. Carlos sabía exactamente quién era en su foto. Estaba en la carpeta de los principales objetivos. Era el líder regional del CNG, responsable directo de la extorsión, la logística de drogas y la seguridad en toda la zona metropolitana. Me han dicho que eres un hombre de confianza y lealtad probada, dijo el Tigre, evaluando a Carlos. Hago mi trabajo y nunca le causo problemas a nadie, respondió Carlos, manteniendo su voz sumisa y respetuosa. El Tigre asintió lentamente. Necesito gente como tú, Carlos Andiscreta. ¿Te gustaría ganar más dinero? Mucho más. Carlos activó su modo codicioso. Depende del trabajo. Patrona, necesito a alguien que sea un burro, que mueva paquetes sellados de un punto a un punto B nada más. Han 15,000 pesos por cada viaje que termines. Carlos sabía que el riesgo era monumental. Si lo detenían, nadie creería su historia de infiltrado. Pero esta era su única oportunidad de mapear las rutas internas. ¿Aceptó? Patrón, en las siguientes semanas, Carlos hizo 5 viajes. Cada vez usaba un vehículo prestado del ejército, con un GPS oculto, que registraba las coordenadas precisas. Memorizaba la arquitectura de las casas de seguridad, los horarios de los guardias, las caras de los contactos en los puntos de entrega. Cada noche, el mapa de la operación del CNG se completaba en la base militar. Sabían la ubicación exacta de los laboratorios, los escondites de dinero y el organigrama completo. Pero la soga se tensaba. Cada día que pasaba, el riesgo de ser reconocido se multiplicaba. Un error en la jerga, un movimiento militar, una cara conocida. El momento crítico llegó durante su 5.º viaje. Mientras esperaba en un punto de entrega, Carlos vio, al otro lado de la calle, a alguien que lo conocía de su vida militar. Un subteniente que había servido con él en Sinaloa. Sus ojos se encontraron. El subteniente se congeló, reconociendo al teniente Ramírez. Vio el uniforme civil de Carlos y la tensión en su rostro. Carlos le hizo una señal imperceptible con la cabeza, un ligero y rápido movimiento, un mensaje silencioso: soy encubierto. No me delates. En el subteniente, entrenado, entendió al instante. Siguió caminando, fingiendo mirar su teléfono. Pero Carlos supo que su tiempo se había agotado. Si un subalterno lo había reconocido, pronto lo haría alguien del cártel. Esa misma noche, envió un mensaje de una sola línea a su contacto: el mapa está completo, listo para la extracción en una semana. Después de la señal de Carlos, a las 5:00 de la mañana, la coordinación militar se desató. Más de 300 elementos del ejército mexicano, de la Guardia Nacional y Fuerzas Especiales se desplegaron en 15 puntos, simultáneamente, en Tonalá, Zapopan y El Salto. Fue una operación masiva, de precisión absoluta, activada por el mapa del teniente. En la casa del Tigre, las unidades de asalto entraron en silencio.
sorprendiéndolo en su cama. Fue arrestado sin un solo disparo. Su sorpresa era total. En las casas de seguridad, encontraron toneladas de fentanilo, cocaína, rifles de asalto, millones en efectivo y documentos cruciales. En total, 51 miembros del cártel, desde el líder regional hasta los extorsionadores originales, fueron neutralizados esa mañana. Carlos estaba en la cantina del norte cuando la operación llegó a la zona. Una unidad de soldados, con uniformes completos y rostros cubiertos, entró al bar. Uno de ellos, siguiendo el protocolo de protección, le gritó a Carlos: «Carlos, quedas detenido por colaboración con el crimen organizado». Carlos fue esposado y arrastrado fuera del bar, asegurando que todos los halcones y vecinos creyeran que el cantinero había caído con su patrón. Fue llevado a una base secreta. Allí, su comandante lo recibió con un saludo marcial y una medalla de reconocimiento. Misión cumplida, Teniente Ramírez. Gracias a su valentía, hemos desmantelado uno de los puntos más activos de la estructura logística del CNG en Jalisco. Carlos, exhausto, pero victorioso, simplemente asintió. 6 meses, de mentiras, de miedo y de vivir en la sombra, habían valido la pena. Los 51 arrestados enfrentaron cargos federales, y el Tigre fue sentenciado a décadas en prisión. La cantina del norte fue cerrada, y el local, abandonado. Nadie en el CNG supo nunca que el cantinero que les sirvió cerveza era un oficial de inteligencia militar. Esta historia nos enseña el verdadero significado del coraje y el sacrificio. El teniente Carlos Ramírez pasó 180 días viviendo al borde del abismo, sin red de seguridad visible. Cada día era un acto de valentía silenciosa, cada sonrisa forzada, un riesgo mortal. Pero él lo hizo por su deber, porque sabía que su sacrificio salvaría a cientos de familias de la extorsión y el terror. Hay cientos de héroes anónimos, militares y policías encubiertos en México, viviendo en la sombra. No conocemos sus nombres, no vemos sus caras, pero están ahí. Ellos son la primera línea de defensa. Esta historia nos recuerda que el CNG no es invencible. Con inteligencia, paciencia militar y el coraje de hombres como el teniente Ramírez, incluso las estructuras más poderosas pueden ser desmanteladas desde el interior. Y nos recuerda que, a veces, los verdaderos héroes de la nación no usan uniforme de gala, sino un simple delantal de cantinero. ¿Qué opinas de la estrategia de infiltración del ejército? ¿Consideras que valió el riesgo? Déjamelo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like y suscríbete para más contenido sobre las batallas silenciosas contra el crimen organizado en México. Y recuerda, a la próxima vez que pidas una cerveza, mira bien a quien te la sirve. Podría ser alguien más. Nos vemos en el próximo video.